Saludos, bienvenidos a esta serie de actividades orientadas a ampliar el conocimiento sobre el manejo de los temas que son relevantes para su práctica y para lograr el beneficio del paciente. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes. El primero, la empatía y su uso como si fuera una herramienta en el tratamiento de las diferentes condiciones médicas y de salud mental, y el consentimiento informado, que es una piedra angular en lo que se refiere al manejo de los procedimientos que hacemos. En esta charla vamos a concentrarnos en hablar de diferentes números de estadísticas relevantes que le dan la importancia a esta intervención. Vamos a hablar de la empatía como una herramienta en la práctica clínica y vamos a hablar en detalle de cómo se lleva y qué debe de tener un proceso de consentimiento informado. Las estadísticas que hablan de esto, como pueden ver, son bien interesantes cuando nosotros vemos cuál es la percepción de nuestros pacientes de los servicios que reciben de los médicos. En las querellas relacionadas a la salud del servicio aumentaron en un 68% en comparación con el 2024. Quejas relacionadas a actitud y servicio son las más frecuentes. El tono en la comunicación con el paciente, la falta de información, la duración de la intervención y la falta de atención o falta de tacto de parte del profesional. Encontramos que un 15% de los afiliados no se sintieron involucrados en su tratamiento. Un poco menos del 60% percibieron no haber sido informados sobre diferentes alternativas de tratamiento y menos del 70% indicaron haber sido orientados sobre los efectos secundarios de los medicamentos prescritos. Menos del 40% se sintieron con la habilidad de rechazar el tratamiento. Esto es bien importante porque nos deja saber cómo perciben nuestros asegurados y nuestros pacientes el servicio que reciben de todo tipo de profesionales, ya sean médicos, psiquiatras, trabajadores sociales y todo aquel que interviene con nuestros pacientes. Lo que nos lleva a hablar de una de las áreas más importantes en el cuidado de la salud, que es la empatía. La empatía es la habilidad de una persona percibir y entender correctamente lo que está pasando la persona que tiene al frente. Cuando nosotros miramos en la práctica actual cuál es el estado de la empatía, pues los resultados no son muy prometedores, y es que ha bajado la percepción de empatía que tienen nuestros pacientes con nosotros cuando reciben tratamiento. ¿Qué ha afectado esto? Pues la imagen del profesional técnicamente hábil, irracional y emocionalmente distante domina la profesión. Casi todos los pacientes perciben que muchos médicos saben tanto que se mantienen como una máquina haciendo diagnósticos y que simplemente no atienden a la persona que está viendo, sino a los aparatos y sistemas que manejan. Los nuevos avances tecnológicos han permitido llegar a un diagnóstico más exacto y menos invasivo. Antaño, el médico tenía que tocar al paciente, tenía que manipular al paciente, tenía que hacer diferentes procedimientos para poder llegar a un diagnóstico. Hoy en día tenemos las radioimágenes, las neuroimágenes, los exámenes de laboratorio, y eso obviamente evita que el médico tenga la oportunidad de tener ese momento de intimidad con su paciente. Además de esto, la interacción del paciente y el profesional se ha ido reduciendo paulativamente. Hoy en día, pues el tiempo que tiene un paciente con el proveedor de salud va siendo menos que en el antaño porque hay más pacientes y hay menos proveedores. ¿Qué es la empatía desde el punto de vista del contexto de la práctica? Pues uno, la capacidad del clínico para comprender los sentimientos que experimenta el paciente a lo largo del proceso de descubrimiento de que padece una enfermedad. Probablemente la experiencia más angustiosa que puede tener una persona en su vida es el percibir que su salud no está bien, que el riesgo de que se incapacite y no pueda disfrutar de su vida o inclusive morir
es un riesgo patente y real. Esto genera una cantidad de emociones intensas en las personas que descubren que tienen una condición y altera sus conductas y la manera en que se manifiestan a los demás. La capacidad para reconocer esos sentimientos casi siempre se encuentra nublada y enmarcada en una serie de mecanismos de defensa. Todos sabemos que una persona cuando descubre que tiene una enfermedad pasa por diferentes ciclos. Primero una negación, después coraje, después un momento de depresión y sentirse desvalido y finalmente la aceptación. Pues estos procesos producen diferentes conductas en nuestros pacientes que es bien importante que nosotros reconozcamos para poder darle lo mejor de nosotros a los pacientes. La capacidad de crear un vínculo, el paciente y el profesional se ha encontrado que siempre ha mejorado el pronóstico de todos los trastornos, todos los problemas físicos, inclusive hasta el cáncer. Se ha encontrado que los pacientes que sentían una conexión con el médico que los trataba tienen mejores resultados y en muchas ocasiones mejoran considerablemente. La capacidad de ayudar al paciente a atravesar el proceso y llegar al conocimiento en algunas ocasiones los ayuda a que puedan entender e inclusive hacer el cierre en el cual ellos entiendan dónde están y qué es lo que va a pasar. ¿Qué factores han afectado el uso de la empatía a lo largo del tiempo? Si nosotros nos remontamos a las series de los años 50, veamos la imagen del médico como una fría, calculadora, todopoderosa y todo omnisciente y conocedora, que no admitía que el paciente opinara o inclusive sugiriera nada sobre su enfermedad. Los que tenemos suficiente edad y vimos la serie de Ben Casey y de Trapper John, pues nos acordamos de esa imagen del médico. Sin embargo, la misma manera en que educaban a los profesionales en esa época, los impulsaban a inhibir sus sentimientos personales hacia el paciente. Y eso lo sentían como una medida de poco profesionalismo. Es decir, el médico, el psiquiatra, tenía que ser distante, tenía que mantenerse en su lugar para que el paciente recibiera el máximo beneficio sin que las emociones interfirieran con el tratamiento. Además de esto, según se ha ido complicando el escenario tanto social como en el área eh, nacional y en muchas otras áreas que afectan a las personas, ha hecho que las necesidades en el área médica aumenten y los profesionales no han podido aumentar a la misma velocidad que las necesidades. Esto hace que muchos médicos, muchos trabajadores sociales, muchos trabajadores de la salud tengan que trabajar de manera intensa, agotadora, con pocos recursos y con muchos pacientes. Y eso nos lleva a la segunda área que puede alejarnos de la empatía, que es el burnout. El burnout es un estado en que los requisitos del medio ambiente son superiores a los que nosotros tenemos, los assets que tenemos nosotros dentro de nuestra persona. Eso puede hacer que el profesional sienta un sentido de impotencia, de ansiedad que puede llevar a depresión, coraje, irritabilidad y en algunas ocasiones puede complicarse en muchos casos con las dificultades que tienen muchos profesionales ya normalmente en su vida con familia, financiero y otras áreas que no tienen que ver con el paciente, pero que van a afectar la manera en que este profesional se va a comunicar con su paciente. Finalmente, otro área que ha alejado al profesional y ha hecho que la empatía deje de ser una de las medidas sustantivas para manejar al paciente es el aspecto médico-legal. Hoy en día, muchos profesionales se sienten distanciados ante el temor de que el paciente los demande o inclusive de que los diferentes interventores en sus servicios no estén de acuerdo en lo que ellos hicieron y puedan levantar algún tipo de querella. Estas cosas, pues, cuando el profesional las siente, pueden hacer que se aleje de este contacto que debe tener con su paciente. Entonces, cuando ya nosotros entendemos
cuál es el rol de la empatía y cómo se ha ido afectando, pues nos toca hablar un poco sobre lo que nosotros nos encontramos como reto ante la empatía. Es fácil tener empatía con un paciente lloroso, que aparenta necesitar ayuda, que se siente desvalido, que está vulnerable. Sin embargo, hay tipos de pacientes que tienen características particulares. Muy probablemente todos ustedes podrán reconocer cuando les explique uno que han tenido en su práctica en algún momento. Y empezamos con el somatoformo o hipocondríaco. Este es el paciente que viene a la oficina repetidas veces, siempre con un trastorno físico diferente, cargado de datos, análisis y search o búsquedas que ha hecho en la internet para convencer al médico de que él tiene una condición en particular. En ocasiones estos pueden causar cansancio del proveedor que tiene que dividir su tiempo en tantos pacientes y tiene que no importa lo que él le explique y los exámenes que le enseñe, siempre va a estar convencido de que el médico no ha hecho su mejor trabajo. Tenemos el paciente de tipo obsesivo. Hay paciente que usted lo trata, lo diagnostica, lo maneja y le da instrucciones de cómo seguir el tratamiento, solo para ver que pocos minutos más tarde el paciente regresa otra vez a preguntarle exactamente cómo es que son las indicaciones que le va a tomar cuando llegue a la casa. En muchas ocasiones estos pacientes llegan a grandes extensiones para lograr volver otra vez a experimentar la explicación del paciente. Y es porque en muchas ocasiones tienen rasgos de tipo compulsivo en su personalidad. Tenemos otro que también es bien delicado de manejar, que es el paciente airado y beligerante. Esos son pacientes que ponen a reto nuestra empatía porque es difícil poder nosotros sentir el dolor que tiene un ser humano y experimentar cómo se siente cuando tenemos una persona al frente que nos amenaza. Realmente, la gran mayoría de los pacientes agresivos no son personas malas, no son personas que tienen rasgos de personalidad antisocial o criminal. Son personas asustadas, son personas que se sienten acorraladas, son personas que no saben cómo canalizar sus sentimientos de una manera eficiente y saludable por muchas razones en su vida. En muchas ocasiones, el médico puede interpretar esto y darse cuenta que lo que necesita este paciente es simplemente alguien que no lo rete y que trate de explicarle. En la mayor parte de las ocasiones, una charla tranquila de explicarle al paciente que no tiene por qué sentirse así es suficiente para que este paciente vuelva otra vez y haga contacto con su médico. Finalmente, tenemos el paciente que está emocionalmente comprometido. Estas personas casi siempre son personas que dependen de su médico para su seguridad emocional. Son pacientes que vienen constantemente con todo tipo de quejas y la queja realmente no tiene una base física, tiene una base psicológica. El médico a muchos de estos pacientes los saca de su rutina diaria, les da apoyo que quizás no tienen en su hogar y los hacen sentir que en algún momento son el punto de atención de alguien. Estos pacientes usualmente son buenos pacientes cuando sus necesidades se cumplen, pero usualmente requieren de algún tipo de ayuda emocional para que ellos comprendan el porqué de su conducta. La dinámica psicológica que hay entre el paciente y el profesional es una bien compleja. Se puede describir como una asimétrica y desconmensurada, porque el clínico tiene la posición de superioridad, es el que lo sabe todo, es el que controla la entrevista, cuándo empieza y cuándo acaba. Y el paciente está en el plano de ser el que viene a buscar una solución a su problema y usualmente tiene que tomar el rol pasivo de aceptar lo que el médico o el profesional que lo está tratando le diga que tiene que hacer. Esto básicamente hace que se forme una relación activo-pasivo. La experiencia entre el paciente y el profesional en la que está en juego la intimidad, el poder, produce un sentimiento que puede ponderarse en la dirección de beneficiar a ambos. Y ahí es donde empiezan nuestras herramientas a trabajar. Nosotros tenemos que
tratar de llegar a este paciente utilizando técnicas que han probado ser muy efectivas en otros ámbitos. Los puntos básicos para lograr un compromiso eficaz en poco tiempo: comprender al paciente. En muchas ocasiones, estos retan nuestro intelecto al nosotros no entender por qué de tantas quejas y su falta de reactividad a los tratamientos. Aprender de ellos. Cada paciente es un mundo y nos puede decir a nosotros cosas de nosotros mismos y de nuestros otros pacientes para ampliar nuestro nivel de comprensión y poder llegar a todo tipo de pacientes, que es nuestra meta. Hay que educar e informar. Este área no puede ser demasiado estresada. Los pacientes requieren sentirse empoderados de su tratamiento. El paciente que sabe por qué, cómo y cuál es los desenlaces probables, son pacientes que se sienten más seguros al aceptar las directrices que le da su profesional de la salud. Explorar las necesidades. No todo es físico. En muchas ocasiones hay pacientes que tienen otro tipo de necesidades que no necesariamente tienen que ser cubiertas por el médico o el profesional que los atienden, pero que existen otros profesionales que han sido educados y están empoderados y tienen los recursos para poder llenar esas necesidades, ya sean sociales, físicas o familiares. Identificarse con su queja. La queja no se debe de tomar muy a la ligera. Para nosotros es una queja más. Otro paciente que trajo una queja de algo que le sucede, para el paciente lo es todo. Para el paciente es la razón que le quitó el sueño, que lo hizo sentirse inseguro, que lo hizo pensar que ya su vida como la conocía va a ser diferente. Eh, Conectar a este paciente explicándole en muchas ocasiones que él no es el único que le ha pasado y que igual que a otros que le ha pasado, hay muchas posibilidades que son positivas para él. Y construir esa alianza, la que nosotros llamamos la alianza de la empatía. ¿Qué enfoques son útiles para poder conectar a los pacientes? Pues el primero va hacia los profesionales. Nosotros cuando nos enfrentamos a los pacientes todos los días tenemos un sinfín de emociones. El mindfulness, que es la habilidad de uno percibir y asociar lo que uno piensa con las sensaciones físicas que experimenta y hacer la conexión entre la mente, la voluntad y el conocimiento, nos ayuda mucho a nosotros tener una mentalidad abierta, pausada y sabia hacia el paciente, que nos ayuda a entenderlo mejor. Trate de utilizar la técnica del vendedor de auto usado. Encuentre características y experiencias que conecten e identifiquen al paciente con usted. En muchas ocasiones una anécdota puede ser el puente para una fantástica relación entre el profesional y el paciente. Capacitar siempre al paciente dándole una sensación de que controla su tratamiento, aunque no sea así. Aprender a ser capaz de pasar por alto cualquier ataque personal recibido en su clase, su práctica o incluso a sí mismo. Muchos de estos ataques no son más que muestras de inseguridad de parte de los pacientes. ¿Qué implicaciones puede tener cuando usted convierte esto en su herramienta principal para llevar a cabo su práctica? Pues tiene un mejor posicionamiento entre los proveedores. Hay pacientes que pueden esperar 6 meses por ver a su médico porque tiene que ser ese médico, porque se ha ganado su confianza, porque lo quieren, porque saben que es el único que los va a entender y que les va a traer la salud de vuelta. Una mejor base de paciente. Cuando usted trata bien a los pacientes buenos es lo que usted va a ver, y estos van a estar más comprometidos y va a tener mucho más éxito en cómo se desarrollan sus tratamientos. Menos estrés laboral, mayor sensación de plenitud profesional y mayor calidad de vida para usted y para su familia. Finalmente, vamos a terminar este segmento con un término que es sumamente importante, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado es un diálogo, es un proceso de comunicación entre el paciente y el profesional de la salud que tiene como resultado la comprensión y por tanto la autorización para someterse a un tratamiento. Es mucho más que una firma en un papel.
es mucho más que llenar un cuestionario. Es empoderar al paciente a tomar decisiones. En la práctica, lo que nosotros observamos es que los estudios revelan que el consentimiento informado, como debe de ser, y con los componentes mínimos necesarios, se lleva a cabo en menos del 50% de los pacientes. Incluso después de firmar el consentimiento, entrevistas que se ha hecho a muchos pacientes indican que no comprenden la información básica y cuáles eran los riesgos y los beneficios. En algunas ocasiones se apresura al paciente para que dé su consentimiento por razones ajenas al interés superior del paciente. ¿Por qué necesitamos el consentimiento informado? Pues primero porque es un derecho ético básico. Toda invasión del paciente en su cuerpo requiere que se tome el respeto adecuado a esta individualidad. Es una cuestión de seguridad y de calidad que permite que nosotros llevemos a cabo los procedimientos sin un tipo de objeto que los impida. Se observa en la ley y es un requisito reglamentario en prácticamente todos los aspectos de la práctica médica. Por lo tanto, ¿qué debe de incluir un consentimiento informado? Pues primordial, más que nada, el diagnóstico. Debe ser claro, no debe ser ambiguo y debe de ser conforme a los criterios establecidos en el área profesional del médico o el profesional de la salud que lo hace. Debe tener la descripción de la naturaleza del procedimiento y o tratamiento que se va a realizar. Debe tener una explicación detallada de los riesgos y beneficios generales, tratamientos alternativos independientemente del costo, riesgos y beneficios detallados en tratamientos alternativos y cuál es el riesgo de no someterse al tratamiento o el procedimiento. Este diálogo debe de empoderar al paciente a tomar una decisión informada sobre su tratamiento, ya sea aceptar o rehusar dicho tratamiento. ¿Cómo nosotros podemos facilitar ese consentimiento informado? Pues primero, hablar con el paciente, explicarle detalladamente en un lenguaje claro, sencillo, sin terminología complicada, que esté al nivel de la educación de este paciente. Hacer tiempo para las preguntas. Siempre después de cada parte de la descripción del tratamiento, parar y preguntarle, ¿me entiende hasta aquí? ¿Tiene alguna duda? ¿Hay algo que necesite que le clarifique? Reformular cualquier término que el paciente no entienda y ser paciente con el paciente. No todas las personas entienden a la misma velocidad y es nuestra labor que nosotros mudamos nuestra alocución a un punto en que el paciente la entienda y no se sienta desconcertado o apresurado. Si es necesario, recurra a ayuda lingüística en caso de los pacientes que hablan diferentes idiomas o buscar a un familiar que tenga más habilidad para explicarle en términos familiares a este paciente el procedimiento. No escatime en recursos. Lo importante es que al final de este diálogo, su paciente sepa exactamente todas las particularidades del tratamiento. En conclusión, podemos decir lo siguiente. Un paciente que comprende y se siente tratado con humanidad vive la experiencia clínica como una más segura, digna y positiva. Y aunque nadie es feliz de tener que ir a la oficina de un médico o ir a la oficina de algún otro profesional de la salud, en la manera en que nosotros hagamos este proceso más llevadero, muchos pacientes se van a sentir animados a visitarlo por la experiencia, por el trato, por el sentido que les dan de que su vida puede ser mejor. Redunda en un mayor cumplimiento y menos abandono del tratamiento. Los pacientes que se sienten felices con su médico y sienten un compromiso con su médico, tienen el compromiso de hacer que ese tratamiento funcione. Y las estadísticas nos enseñan que solo eso, independiente de los efectos del tratamiento, puede tener un impacto extraordinario en los resultados. Se reducen los procesos administrativos y esto es una parte bien importante porque los pacientes felices no se quejan. En muchos casos vamos a ver una reducción
en las querellas que hacen los pacientes. El médico y su equipo se protege legalmente y éticamente obra como todo profesional de la salud debe hacer. Espero que esta información les haya servido de utilidad y no tengan ninguna duda en comunicarse con nosotros en FHC si necesitan expandir estos y otros temas que manejemos en el futuro. Gracias por su atención. Nos vemos en el camino. Este ha sido el Dr. Raúl López, director médico de FHC.